fotografía en blanco y negro. La fotografía a color es como una novela que lo explica todo en detalle, mientras que por su parte la fotografía en blanco y negro es más bien parecida a la poesía. Su fuerza no está en lo que dice, sino en lo que queda afuera. Hola a todos, como podrán inferir por el título de este video, hoy estaremos hablando sobre la fotografía en blanco y negro. La historia de la fotografía en blanco y negro es en gran medida la historia del medio en sí mismo. Como primer hito importante a marcar, veremos cómo en el año de 1826 el científico francés Joseph Nicephore expuso una placa recubierta de betún en una cámara oscura durante varias horas, capturando así una imagen que tendría permutaciones sísmicas. Titulado Vista desde la ventana en Le Gras, se cree que es la primera fotografía jamás capturada, marcando así el inicio del medio. Una docena de años más tarde, otro francés llamado Louis Daguerre haría otra aportación, creando lo que hoy conocemos como el daguerrotipo. Este proceso involucraría el uso de cobre plateado pulido, que también sería tratado en su superficie para ser sensible a la luz. Posteriormente, esta sería expuesta en una cámara durante un determinado periodo de tiempo. Y fue debido al corto tiempo de exposición necesitado por el daguerrotipo en comparación con el método de Nicephore, que este haría posible por primera vez fotografiar personas. Esto sería demostrado por su propio inventor en 1838. En su obra icónica representación del Boulevard du Temple de París, el cual contiene dos figuras apenas perceptibles, que se cree que son un limpiabotas y su cliente. Se piensa que estas son las primeras personas en ser fotografiadas. En 1871, el fotógrafo inglés Richard Maddox inventaría la placa seca, la cual también se conoce como el proceso de gelatina. Debemos considerar que hasta ese momento las placas ya expuestas necesitaban mantenerse húmedas para ser procesadas, y es por esto que su invento se prestó a una experiencia significativamente más fácil y práctica de procesar fotografías. Sin embargo, no fue hasta casi una década después que George Eastman desarrolló una máquina para producir las placas, lo cual hizo que estuvieran disponibles comercialmente. 4 años más tarde, este mismo joven haría incluso un invento más significativo, que sería la película en rollo flexible. Seguida, otros 4 años más tarde, por la primera cámara Kodak, que venía precargada con un rollo de 100 exposiciones. Sería entonces que la portabilidad y simplicidad de las cámaras Kodak transformarían la fotografía de algo reservado únicamente para profesionales a algo más accesible para aficionados. Sería ya en 1925 que Oscar Barnack creara la ahora icónica cámara Leica, que fue la primera cámara que usó película de 35 milímetros. Estas cámaras eran significativamente más livianas y compactas que las cámaras de caja que dominaban el mercado por aquel entonces, y por lo tanto abrió un mundo de posibilidades fotográficas. La Leica se convertiría entonces en la cámara de elección de muchos de los profesionales de la época, pioneros del fotoperiodismo y la fotografía callejera, quienes demostraron el raro poder de la imagen cándida. A mediados de la década de 1930, Kodak presentó su obra legendaria Kodachrome, una película de inmersión de color la cual permitió la captura de imágenes muy detalladas en cromaticidad completa y expresiva. A pesar de que la Kodachrome llegaría a gozar de cierta popularidad significativa entre fotógrafos comerciales aficionados, aquellos que se dedicaban a estilos más serios seguirían usando el blanco y negro como su paleta de elección. A principios de la década de los 80, la casi supremacía del monocromo había sido desplazada por el color, viéndose esto acelerado por la aparición de una nueva ola de fotógrafos en color que demostrarían aún más plenamente la capacidad del nuevo formato. Como podremos ver entonces, en los primeros años de la fotografía, disparar en blanco y negro era simplemente el estándar, ya que no existía nada más. No obstante, otro hito a remarcar es que a principios de los 60 la fotografía en color explotó gracias a la creación de la cámara Instamatic, las cuales fueron producidas en masa por Kodak. Estas cámaras eran baratas, muy a menudo incluso se regalaban, y tanto la película como el procesamiento se volvieron cada vez más asequibles. Al igual que con los teléfonos celulares de hoy, las cámaras Instamatic se usaban para capturar actividades familiares, tales como cumpleaños, vacaciones y la vida cotidiana en general. Todo esto con el plus de que ahora podías revisitar esos momentos en color. Pero volviendo al meollo del asunto, podríamos decir entonces que en la fotografía en blanco y negro lo que más nos importa y se vuelve el foco de nuestra imagen es el patrón, el tono y la textura. Debo admitir que cuando empecé con la fotografía yo no era exactamente un fanático de las imágenes monocromáticas. Incluso me parecía un sinsentido que se comercializara película analógica en blanco y negro. Sin embargo, el tiempo y la práctica me han hecho apreciar mucho más esta forma de expresión visual, sin contar que es un truco de edición infalible cuando los colores de tu imagen son simplemente feos. El primer tipo de fotografía en el que utilicé este recurso fue en los retratos, puntualizando un poco más en los autorretratos.
Creo que esta técnica es muy buena para dar un resalte a tu sujeto mucho más allá de cualquier otro elemento que pueda estar presente en tu composición. Una técnica que he llegado a utilizar muy contadas ocasiones ha sido el destaque selectivo de un solo color, dejando los demás colores monocromáticos. Elegido en medio de mis oídos, lisiadas filas de pensamientos se han decidido a celebrar sus diferencias, pues no entienden el afán de ser todos iguales. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira. A mi parecer, creo que hay 3 amplias razones por las cuales deberíamos elegir el tratamiento en blanco y negro por sobre el color. Los colores pueden volverse fácilmente distractores dentro de una imagen, ya que son uno de los primeros elementos hacia los que nuestros ojos gravitan al analizar una imagen. Si evalúan a los colores de su toma como implacenteros o como distractores del sujeto principal, el tratamiento en blanco y negro es una gran elección. Otra forma en que los colores pueden llegar a devaluar una imagen es si estos transmiten un estado de ánimo distinto al que se pretende transmitir. Esta siguiente serie de imágenes fueron el resultado de mi primera vez tirando un rollo analógico en blanco y negro. Utilicé 2 rollos de Fomapan 400 y debo decir que estas se han convertido en una de mis fotos análogos favoritas. Todas fueron tiradas, por así decirlo, a quemarropa y sin mayor planeación que la de salir a la calle a tomar fotografías. Al revelarlas, más que esperar colores bonitos, pude apreciar todo ese espectro que va desde el blanco, pasando por 254 tonos de gris, hasta el negro. Y en ese sentido fue que pude apreciar mucho más la composición y el sujeto principal de mi imagen que con una imagen cromática.
Así como disfruto de la fotografía, digamos que no elijo el blanco y negro muy a voluntad. Pues bien, si tuviera que escoger una razón sólida y única para utilizar este recurso, diría que las fotos en blanco y negro tienden a ser pues más surreales. Y eso resulta bueno en muchas ocasiones. El elemento del surrealismo nos puede resultar en una herramienta artística bastante útil. Considero que como fotógrafos y como artistas, el partir de la realidad resulta un elemento imprescindible en el proceso creativo. Exceptuando por algunos géneros de fotografía que quizás podrían verse limitados, como la fotografía médica o el escaneo de pinturas, creo que la fotografía pues realmente debería ser más que simplemente capturar un tema y presentarlo con precisión y de forma directa. Si la precisión es todo lo que buscamos, pues gran parte de la visión y del arte del fotógrafo se verían perdidos. Estas imágenes fueron todas largas exposiciones por encima de los 20 segundos, para lo cual utilicé un filtro de densidad neutra. Y lo que esta técnica nos permite es evidenciar y marcar el contraste que hay entre los elementos dinámicos y estáticos en una escena, lo cual resulta en una apariencia muy peculiar. Igualmente es útil como un elemento que puede empujar al espectador a considerar el arte detrás de la imagen en lugar de verlo como una simple toma directa de un tema literal. Dependiendo de la escena, el blanco y negro también puede tener una sensación anticuada o atemporal. No tengo mucho más que decir, pero antes de despedirme me gustaría agradecer al patrocinador de este video, yo mismo. Agradezco mucho su preferencia y su atención y